El invierno de 1978 había convertido a Moscú en un reino de hielo. El termómetro marcaba -25 grados y el frío cortante mordía la piel, infiltrándose bajo las ropas más gruesas. Cada paso en la calle era una batalla, el viento cortaba como navajas, la nieve acumulada hasta la cintura y las tormentas de nieve que parecían querer tragarse la ciudad. Incluso los normalmente impasibles edificios de hormigón parecían apoyarse unos contra otros, como si buscaran un poco de calor humano contra la crueldad del invierno. Valentina Semyonovna Lebedeva se ajustó el pañuelo que se le resbalaba de los hombros mientras arrastraba con esfuerzo su bolsa de compras. Ese día el mercado estaba más ocupado de lo habitual. Dijeron que habían traído un cargamento de carne enlatada polaca, algo poco común en los últimos tiempos. Pero ella no estaba en la fila para eso. Su objetivo eran simples latas de sardinas y un cartón de leche. Sus 3 gatos no eran quisquillosos con la comida y preferían lo básico. Al pasar por la 6ª cuadra del edificio vecino, escuchó a un grupo de señoras comentar que, una vez más, habían cortado el agua caliente en el edificio de enfrente. Han pasado 3 semanas y nadie ha dado explicación de cuándo volverán, se quejó uno de ellos. Esta era la rutina de aquel barrio dormitorio. Peleas entre vecinos en pisos comunales por la fila para ir al baño, el olor a papas fritas escapándose por las rendijas de las ventanas, los parlantes transmitiendo noticias con voces solemnes que resonaban por los pasillos. Valentina dobló la esquina hacia su edificio cuando de repente el hielo bajo sus pies traicionó su confianza con un siniestro crujido. Estuvo a punto de caer, pero logró agarrarse a tiempo a la barandilla. A mi edad, una caída como esa podría significar una fractura de hueso, pensó mientras descendía con cautela las escaleras cubiertas de hielo que conducían al sótano. Necesitaba comprobar que las tuberías no se habían congelado. El año anterior, una tubería rota había inundado toda la planta baja y la pobre Anna Petrovna, que vivía en el primer piso, todavía luchaba contra el moho en las paredes. La puerta del sótano crujió al abrirse, resistiéndose como si no quisiera revelar sus secretos. Las bisagras oxidadas pedían a gritos aceite y la habitación interior estaba húmeda y poco iluminada. Una tenue bombilla en el techo apenas rompía la oscuridad. Valentina dio unos pasos hacia adelante y de repente se quedó paralizada. Algo se movió en el rincón más alejado. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblaba ligeramente. Una tos resonó en la oscuridad, seguida de una tranquila voz masculina: no tengas miedo, no te haré daño. De las sombras surgió un hombre de unos 50 años, vestido con un abrigo gastado pero meticulosamente remendado. Su rostro, marcado por profundas arrugas, transmitía cansancio, pero sus ojos brillaban con una claridad inquebrantable. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Valentina, retrocediendo instintivamente hacia la salida. Pasé la noche aquí, respondió sin rodeos. En el alojamiento donde vivo cortaron la calefacción. Aquí al menos las tuberías están calientes. Señaló un tubo de calefacción central a lo largo de la pared, donde había improvisado una especie de cama con trozos de cartón y una manta vieja. Mi nombre es Anatoly Fyodorovich Sinitsyn, se presentó enderezando la espalda, como para demostrar que a pesar de las circunstancias, su dignidad seguía intacta. Tan pronto como resuelva el problema de la vivienda, me iré de aquí. No soy un vagabundo. Su voz no pedía piedad ni hacía concesiones. Solo un cansancio contenido y un orgullo discreto pero firme. Esto sorprendió a Valentina. Estaba acostumbrada a ver personas derrotadas por la vida, que habían perdido la esperanza. Este hombre, sin embargo, claramente no encajaba en ese perfil. ¿De qué alojamiento vienes?, preguntó, ahora sin miedo. De las viviendas de los trabajadores en la carretera de Leningrado, cerca de la fábrica de máquinas. Soy de los Urales, pero estoy allí temporalmente. Después de que reorganizaron la sección, muchos fueron despedidos y las viviendas siguieron siendo propiedad de la empresa. Comenzó a recoger sus pocas pertenencias. No te preocupes, me voy ahora. Espera, interrumpió Valentina, sorprendiéndose a sí misma. Afuera está nevando mucho. ¿A dónde vas? Anatoly vaciló, sosteniendo una manta medio vacía. Voy a pasar el día en la estación de tren hasta la noche, luego veré qué hacer. Valentina miró al hombre y no vio a un mendigo, sino a alguien que le recordaba a su propio padre. La misma mirada directa, la misma determinación que ni la guerra ni los campos de prisioneros habían logrado doblegar.
En los ojos de Anatoly, ella reconoció esa fuerza que también conocía. Quédate aquí por ahora, decidió con firmeza. Te traeré un poco de té caliente y algo de comer. No acepto limosnas, respondió frunciendo el ceño. Y no voy a ofrecer limosna, respondió ella. Es solo un gesto de solidaridad humana. ¿O crees que en los tiempos en que vivimos, esto se ha convertido en un lujo prohibido? Anatoly vaciló, pero acabó asintiendo. Te lo agradezco. Pero no te preocupes demasiado. Pronto encontraré otro lugar. ¿Espera aquí?, preguntó Valentina, subiendo apresuradamente las escaleras. Cuando llegó a casa, fue recibida por sus 3 peludos dueños, Murzik, un majestuoso gato negro, Dimka, una gatita gris con patas blancas, y Rijik, un travieso cachorro pelirrojo que fue recogido de la calle el otoño pasado. Se frotaron contra sus piernas, exigiendo atención. Tranquilos, queridos, no es el momento, dijo cariñosamente mientras llenaba un termo con té caliente. Cortó pan, envolvió 2 albóndigas que sobraron de la cena de la noche anterior y lo cubrió todo con un paño limpio. Luego se acordó de sacar del armario una manta vieja pero aún resistente. Debe hacer mucho frío en el sótano, sobre todo de noche, pensó. Cuando regresó encontró a Anatoly examinando un viejo diagrama de plomería en la pared. Tómalo, le ofreció el termo y el paquete. Gracias, murmuró al recibir el paquete. Hace mucho tiempo que no tomo té caliente. Con cuidado extendió la tela sobre una caja, como si fuera el mantel de un buen restaurante, e invitó a Valentina a sentarse sobre un cubo volcado. Te lo agradezco, pero tengo que irme. Mis gatos están esperando, explicó avergonzada. ¿Tienes gatos?, preguntó por primera vez con un tono más suave en su voz. Siempre soñé con un gato cuando era niña, pero mi madre no me dejaba. Tenía alergias. Tengo 3, sonrió Valentina. Una auténtica guardería felina. ¿A quién no le gustan los gatos, no le gustan las personas?, citó inesperadamente Anatoly. Es de Himeneu, se sorprendió. No es sabiduría popular, respondió sonriendo y añadió, Puechin escribió, Dios no permita que seamos testigos de una revuelta rusa sin sentido e implacable. A veces pienso que la vida es como esta revuelta, implacable, pero no sin sentido. Siempre hay un propósito, simplemente no podemos verlo. Valentina quedó paralizada. No era común escuchar citas de literatura clásica de alguien que pasó la noche en un sótano. ¿Te gusta Puechin?, preguntó, ahora sin prisa por irse. Me gusta la literatura rusa en general, respondió Anatoly. Cuando trabajaba en la fábrica siempre iba a la biblioteca. En mi juventud soñaba con ser filólogo, pero la vida tomó otro rumbo. Terminé dedicándome al campo técnico. Habló sin afectación con una sencillez que revelaba autenticidad, algo cada vez más raro en estos días. Soy bibliotecaria, confesó Valentina. Trabajo en la biblioteca del barrio. ¿En serio?, se emocionó Anatoly. Así que eres el guardián de la sabiduría. En los tiempos actuales, esa es una misión importante. No había ninguna ironía en sus palabras y Valentina sintió que su rostro lo olvidaba. Había pasado mucho tiempo desde que alguien la había hecho sentir tan necesaria. Hablaba de su trabajo con un respeto que la dejaba sin palabras. ¿Quién es tu escritor favorito?, preguntó Anatoly, tomando con cuidado un sorbo de té de la tapa del termo. Chejov, sin duda, respondió ella, por su forma de entender el alma humana. Para mí es Liskov, asintió. Por ver lo extraordinario en el hombre común. Hablaron durante casi una hora. Valentina Semyonovna descubrió que Anatoly Fyodorovich era un ajustador de máquinas altamente calificado y que tenía una hija, aunque no se hablaban, a la que le encantaba el ajedrez y la música clásica. Contó todo sin quejas, sin arrepentimientos, como si hablara de la vida de un extraño, interesante pero no trágico. De repente Valentina se sobresaltó. Dios mío, son casi las 8. Necesito alimentar a mis gatitos. Por supuesto, no te demoraré, asintió Anatoly, gracias por el té y la conversación. Esta última, de hecho, fue más valiosa. Valentina se levantó, pero algo le impidió alejarse. El sótano estaba húmedo y frío, y fuera todavía azotaba la ventisca. Anatoly Fyodorovich dijo con firmeza, tengo una propuesta. En nuestro edificio hay una habitación del conserje vacía. Es pequeña, pero tiene una cuna y una estufa. Quizás sería mejor que aquí.
Él la miró atentamente. ¿Por qué me ayudas? No me conoces. Valentina dudó un momento y luego se limitó a responder, porque a veces, solo necesitas hacer lo que crees que es correcto, sin esperar nada a cambio. A la tenue luz de la lámpara, le pareció ver un brillo en los ojos de Anatoly, pero se giró rápidamente y empezó a recoger sus cosas. Acepto tu oferta con gratitud, dijo en voz baja, y te prometo que no tendrás motivos para arrepentirte. Afuera la tormenta se estaba calmando y por una rendija de la ventana del sótano entró un fino rayo de sol invernal que tiñó las paredes de un cálido ámbar. Valentina observó a su nuevo conocido y sintió que algo dentro de ella se deshieló, algo que había estado congelado durante mucho tiempo y que, al parecer, debería permanecer así para siempre. La mañana siguiente amaneció clara, típica de febrero. El sol, un visitante raro en el invierno moscovita, se asomaba por las ventanas de la sala de lectura de la biblioteca del barrio, iluminando las partículas de polvo en el aire y los desgastados lomos de los libros. Valentina Semyonovna estaba ordenando las obras de vueltas por los lectores, ajustando de vez en cuando los chirriantes cajones del catálogo, cuando la puerta del armario se abrió con un portazo. Era Galina Mikhailovna, la directora, una mujer estricta pero justa. Valía, tenemos un desastre, comenzó tajante ajustándose las gafas que se le resbalaban por la nariz. Los estantes del almacén se derrumbaron de una vez por todas. Ese rincón donde se encuentra la literatura clásica se hundió. Imagínese, Tolstói casi aplasta a Dostoyevsky, bromeó sombrío. Y para empeorar las cosas, Nuestra Señora de la Limpieza fue parada en el hospital con el anciano. ¿No conoces a nadie que pueda ayudar? ¿Ni siquiera temporalmente? Valentina se detuvo con un libro en las manos. Ante sus ojos apareció la imagen de Anatoly Fyodorovich, sus ojos perspicaces, el abrigo cuidadosamente remendado, la dignidad en cada gesto. Lo sé, dijo en voz baja. Hay un hombre, un ajustador de máquinas industriales. Ahora mismo está sin trabajo, pero tiene manos de oro. ¿Con antecedentes?, preguntó comprensivamente Galina Mikhailovna. No es eso, se apresuró Valentina. Estas son simplemente circunstancias difíciles, problemas temporales. Entonces trae a tu maestro, decidió la directora. Veamos de qué es capaz. Por la noche, al regresar a casa, Valentina sintió que su corazón latía como el de una adolescente. Habían transcurrido 2 semanas desde que Anatoly Fyodorovich ocupara la pequeña habitación del portero. Se habían cruzado varias veces por el pasillo, él siempre la saludaba con respeto, le preguntaba por los gatos, le agradecía el refugio. El edificio estaba más limpio. Anatoly había barrido las escaleras, reparado los pasamanos sueltos e incluso sustituido las bombillas fundidas de cada piso. Lo hacía todo en silencio, sin aspavientos, como si fuera lo más natural del mundo. Esta vez Valentina llamó a la puerta del dormitorio. Anatoly abrió vistiendo una camisa a cuadros y un lápiz detrás de la oreja. Sobre la mesa, un libro abierto y un montón de páginas garabateadas. Valentina Semyonovna, en sus ojos había sorpresa y algo más que no se atrevía a definir. Entra, por favor. El espacio estaba irreconocible. Las paredes, antes de color gris oscuro, fueron encaladas, el suelo, fregado hasta que brille. En lugar del taburete tambaleante había una silla ordenada, claramente restaurada por manos hábiles. Sobre la mesa una lámpara de queroseno con el cristal pulido hasta brillar. Siéntate, invitó pasando un paño imaginario sobre el asiento. ¿Té? Gracias, Anatoly Fyodorovich. Ella se sentó en el borde de la silla. Tengo un asunto que discutir con usted, señor. Valentina explicó la situación en la biblioteca. Él escuchó atentamente, seriamente, sin interrumpirla. Si quieres, puedes ir a ver los daños, concluyó. El trabajo es temporal, pero remunerado. No es mucho, por supuesto. Estaré encantado de poder ayudar, respondió simplemente Anatoly. Pero con una condición. Valentina se preparó para discutir valores. Que todo sea honesto, dijo con firmeza. Sin favores por lástima. Trabajaré como cualquier otra persona, desde la campana de apertura hasta la campana de cierre. Si no puedo soportarlo, despídeme. Valentina no pudo evitar sonreír. Está bien, Anatoly Fyodorovich. Al día siguiente Anatoly apareció en la biblioteca bien afeitado, con una camisa limpia, aunque gastada, y una pequeña caja de herramientas de madera contrachapada.
Este es nuestro nuevo maestro Anatoly Fyodorovich, le presentó Valentina a sus compañeros. Galina Mikhailovna lo examinó con mirada penetrante, pero no dijo nada, se limitó a señalar la puerta del almacén. Ese es el problema. Los estantes están hundidos, los libros se están cayendo. A ver si puedes solucionarlo. Al mediodía, empleados de la biblioteca pasaron por el almacén con diversos pretextos. Anatoly Fyodorovich, arremangado, trabajaba concentrado, indiferente a las miradas curiosas. A su alrededor, herramientas, trozos de madera, restos de metal encontrados en el almacén. ¿Encontraron a alguien?, preguntó Nina Stepanovna, la bibliotecaria, alta y delgada, con los labios siempre fruncidos. Sí, Anatoly Fyodorovich ayuda en las reparaciones, respondió Valentina, hojeando las fichas del catálogo. Anatoly Fyodorovich, dijo Nina Stepanovna. ¿Tiene apellido? ¿Documentos? Sinitsyn, interrumpió Valentina. Anatoly Fyodorovich Sinitsyn. Cuando la biblioteca se quedó vacía al anochecer, Valentina se asomó al almacén. Anatoly estaba sentado en el suelo limpiando una sierra. ¿Cómo estás?, preguntó ella. Vea usted mismo. Señaló los estantes. Valentina jadeó. No solo fueron reparados, fueron transformados. Anatoly no solo había reforzado la estructura, sino que también había añadido estantes ajustables para que los libros de diferentes tamaños no se amontonaran. Esto es un milagro, susurró. No es ningún milagro, sonrió. Solo lógica y un poco de ingenio. Noté que aquí el sistema de almacenamiento es ineficiente, ponen volúmenes pesados en estantes altos, desequilibrando el centro de gravedad. Hice las bases más resistentes y las reservé para diccionarios y enciclopedias. Valentina lo miró con manifiesta admiración. Vamos a tomar un té, propuso. En el trastero hay un hervidor eléctrico y galletas. Así empezó su tradición, al final del día, cuando todos se iban, se quedaban solos en él. Pequeña habitación subterránea, donde el aire olía a papel viejo y té de limón. Los encuentros se convirtieron en un ritual silencioso, mientras la tetera chisporroteaba, hablaban de libros, de vidas que podrían haber sido diferentes, de sueños que aún insistían en no extinguirse. Anatoly resultó ser un interlocutor fascinante. Su discurso estuvo salpicado de inesperadas referencias literarias, su humor seco apareció en los momentos más improbables y sus manos, siempre ocupadas arreglando algo, parecían pensar independientemente del resto de su cuerpo. Tienes una mente técnica, Anatoly Fyodorovich, observó una vez Valentina, mientras él ajustaba con precisión quirúrgica la bisagra de un gabinete que llevaba años chirriando. En el instituto me especialicé en la automatización de procesos industriales, responde sin levantar la vista de su trabajo. Incluso patenté un dispositivo para calibrar tornos con control numérico. A Valentina casi se le cae la taza. ¿Es usted un inventor?, dudó y una sombra cruzó su rostro, tan rápido como el paso de una nube sobre el sol. Lo fue, corrigió secamente. Entonces la fábrica cerró. Dijeron que no era rentable. 20 años de trabajo, reducidos a un sello sobre papel membretado. La mujer no pudo soportarlo, tomó a su hija y se fue a Saratov, dejando atrás un apartamento vacío y a un hombre que ya no sabía cómo reconstruirse. Valentina no insistió. Por la forma en que sus dedos apretaron el destornillador, comprendió que algunas de las heridas todavía sangraban. Pero los días pasaron y Anatoly, como si quisiera demostrarse algo a sí mismo, transformó la biblioteca, reforzó los estantes, reparó las mesas de la sala de lectura, creó un sistema de catalogación móvil para la sección infantil, cada pieza diseñada no solo para durar, sino también para servir a quienes la usarían. ¿Qué maestro tienes, Valía?, se maravilla Galina Mikhailovna, la directora, sin ocultar su entusiasmo. Hoy en día, gente así ni siquiera se reúne con una linterna. Una noche, mientras el vapor del té bailaba entre ellos, Anatoly rompió el silencio con una confesión inesperada: ¿sabes, me gusta aquí? Una biblioteca no es solo un lugar para libros. Es un refugio. Valentina enarcó las cejas. ¿Refugio? Sí, confirmó girando la taza entre sus dedos. La gente viene buscando no solo conocimiento, sino consuelo. Los libros son como cartas de extraños que vivieron antes que nosotros. Alguien en algún momento del tiempo sintió lo mismo que tú sientes ahora. Es una prueba de que no estamos solos.
Fue en ese momento cuando Valentina se dio cuenta, Anatoly Fyodorovich ya no era solo un hombre en problemas al que ella había ayudado por compasión. Se había convertido en algo más, un espejo de su propia soledad, un compañero silencioso que entendía el lenguaje de las cosas rotas. Pero junto a este cariño nació una sorda ansiedad. En la burocracia de la biblioteca, su presencia era un rompecabezas sin pieza final, sin registro, sin tarjeta de trabajo, sin dirección oficial. Valía, sabes que no puede ser así, suspiró Galina Mikhailovna, después de aguantar todo lo que pudo. Si viene una inspección nos meterán en problemas. Incluso podría ser tu garante. Valentina se cruzó de brazos. Asumo la responsabilidad. Escribiré un documento. El director la miró con una mezcla de cariño y preocupación. Ah, Valechka. Veo en tus ojos que tu corazón ya no es libre. Solo ten cuidado, ¿vale? Nunca sabemos lo que esconde una persona. Y era cierto, el pasado de Anatoly era una página rota, y los vecinos del edificio de Valentina no tardaron en notar al extraño entre ellos. La mayoría fingió no verlo, pero algunos, como Fyodor Kuzmiche, un exmilitar retirado, un terror para los niños y los gatos del vecindario, se aseguraron de mostrar desconfianza. ¿Y quién es este?, gritó una mañana, bloqueando el paso de Valentina en el pasillo. Un maestro de obras, Fyodor Kuzmiche. Trabaja en la biblioteca, respondió serenamente. Conozco ese tipo de maestro, refunfuñó el anciano. Hoy arregla tu estante, mañana desaparece con tus cucharas de plata. No tengo cucharas de plata, sonrió Valentina con cansancio. Y Anatoly Fyodorovich es un hombre decente. Todo el mundo es decente hasta que se demuestre lo contrario, respondió el vecino, alejándose ya con un gruñido. Voy a denunciarlo. Elemento no registrado en el edificio. Esto es desorden. Fue entonces cuando intervino Anna Petrovna, la profesora de historia jubilada, cuya palabra tenía el peso de la ley en el edificio. Estaba sentada en su banco habitual, dando de comer a las palomas, cuando escuchó la discusión. Ya basta, Kuzmiche, dijo con voz firme. Este hombre arregló la barandilla que el conserje prometió arreglar hace 3 años. Cambió las bombillas fundidas del vestíbulo. Incluso sacó a Murka del árbol ayer, cuando nadie más tenía el coraje de subirlo. El anciano resopló, pero no se atrevió a contradecirla. El orden no son los papeles en regla, sino que las personas vivan dignamente, concluyó Anna Petrovna, y ahí acabó la cuestión. Esa misma noche, cuando Valentina estaba alimentando a sus gatos, escuchó un ligero golpe en la puerta. Anatoly estaba en el pasillo con un pequeño paquete en la mano. Perdón por la hora, Valentina Semyonovna, dijo avergonzado. Quería decir gracias. ¿Por qué?, preguntó sorprendida. Para todo, respondió simplemente. Por el trabajo, por la confianza, por no haber ido recto. Le entregó el paquete. En el interior, una escultura de madera, un diminuto laberinto con una pequeña bola en el centro, tallado con tal precisión que hasta las ranuras parecían hechas a mano. Vi que a tu gato pelirrojo le encantan las cosas que ruedan, explicó. Pensé que le gustaría. Valentina colocó la pieza en el suelo. El felino se acercó, lo olfateó sospechosamente y a los pocos segundos, ya perseguía la pelota con obsesión felina. Le encantó, se rió. Gracias, Anatoly Fyodorovich. Sus miradas se encontraron y algo intangible, caliente e incómodo, aterrador e irresistible, flotó en el aire entre ellos. ¿Té?, ofreció Valentina, rompiendo el silencio. Con mucho gusto, aceptó. Afuera, la noche envolvió el distrito dormitorio de Moscú. Las ventanas se iluminaban como estrellas caídas a la tierra, detrás de cada uno, una historia de alegría y pérdida. En la ventana de Valentina también ardía la luz. 2 desconocidos, unidos por el azar y la soledad, hablaban de libros, de música, del resorte que llamaba a la puerta con dedos tímidos. Todavía había una distancia entre ellos, una línea invisible, frágil como el hielo de marzo sobre los ríos, lista para derretirse bajo el primer rayo de sol. Afuera, la nieve húmeda caía en pesados copos, derritiéndose al tocar el suelo, mientras que dentro del apartamento reinaba un calor acogedor. Rizik, el gato pelirrojo, se había sentado sobre las rodillas de Anatoly, ronroneando tan fuerte que parecía tener un pequeño motor dentro de su peludo pecho. Él te aprueba, señaló Valentina Semyonovna con una sonrisa. Y mira, Rizik desconfía de los extraños.
Los gatos sienten cuando se les trata con respeto, respondió Anatoly, acariciando con cuidado el lomo del felino. Sabes, cuando era niño soñaba con ser veterinario. Amaba a cualquier animal, pero mi padre pensaba que un verdadero hombre debería trabajar con hierro, no con gatos. Valentina Semyonovna lo miró atentamente. ¿Entonces tu padre era estricto? Severus, confirmó Anatoly asintiendo con la cabeza. Veterano de guerra con una conmoción cerebral que dejó su carácter pesado, pero justo. Me enseñó lo principal, nunca te rindas. Tomó un sorbo de té, se detuvo un momento y, como si el pensamiento lo hubiera llevado a un lugar inesperado, preguntó, ¿y usted? Perdona la grosería, pero, ¿nunca te has casado? Ella no se sintió ofendida. Curiosamente, con Anatoly era fácil hablar incluso de las cosas más íntimas. No funcionó, respondió simplemente. En su juventud había un hombre, pero no salió nada. Entonces mi madre enfermó. Esclerosis múltiple. Pasé 10 años cuidándola. Hizo una pausa, como si reviviera esos recuerdos. Sabes, es curioso, pero no me arrepiento. Mi madre era una persona extraordinaria. Incluso cuando estuvo enfermo mantuvo su lucidez y su interés por la vida. Hablamos mucho, leímos juntos. Fueron años difíciles, pero llenos de profundo significado. Lo entiendo, dijo Anatoly en voz baja. La vida real rara vez es lo que soñamos. Pero quizás ahí sea precisamente donde resida su valor. Ella es auténtica. Dejó la taza a un lado y cogió un volumen de Chejov del estante. ¿Puedo? Por supuesto, asintió Valentina Semyonovna. Anatoly abrió el libro y empezó a leer La dama del cachorro. Su voz, profunda y ligeramente ronca, llenó la cocina de una calidez diferente. Valentina Semyonovna cerró los ojos, escuchó y pensó en lo maravillosa que podía ser la vida. Él le envió esa reunión justo cuando ella ya no esperaba noticias. Qué mezquino, qué aburrido es este pensamiento de Gurov sobre su pasado, comentó Anatoly mientras cerraba el libro. Me parece que muchas veces la vida solo comienza cuando dejamos de esperar milagros de ella. Sus miradas se encontraron y Valentina Semyonovna sintió que se le calentaba el rostro. ¿Qué fue eso? ¿Será que a sus 52 años sentía las mismas mariposas en el estómago que las chicas a las que regañaba en la biblioteca? Anatoly se fue tarde. Hablaron hasta medianoche de libros, de la infancia, de los sueños que los visitaron en su juventud. Fue una noche de confesiones, en la que dos personas solitarias descubrieron que, a pesar de caminos tan diferentes, sus vidas los habían llevado al mismo punto. La mañana de abril amaneció soleada. Valentina Semyonovna se puso a trabajar sonriendo para sí. La noche anterior, Anatoly le había hablado de un invento, un ingenioso mecanismo para ajustar máquinas. Entendía poco los detalles técnicos, pero su pasión al explicar, el brillo en sus ojos, la hacían parecer 10 años más joven. Al pasar ante el edificio, Anna Petrovna la llamó. Valechka, tenemos un problema. Fyodor Kuzmich presentó una denuncia contra su huésped. ¿Qué queja? Valentina Semyonovna se sorprendió. Dice que vive sin registro, roba electricidad, hace ruido por las noches, suspiró el vecino. Sé que está tan callado como un ratón, pero Kuzmich está decidido. O él se va o yo me voy. Valentina Semyonovna regresó a casa conmocionada. Anatoly, al verla, comprendió todo al instante. ¿Qué pasó? Ella habló sobre la denuncia. Él frunció el ceño. Sabía que terminaría causándote problemas. Mejor me voy. ¿A dónde? Preguntó ella. ¿Al sótano? ¿A la calle? No, eso no puede ser. Pero no quiero ser la causa de tus problemas, insistió Anatoly. Has hecho más por mí que nadie en los últimos años. De repente Valentina Semyonovna sintió una oleada de determinación. Ella, siempre tan tranquila, tan propensa a ceder, se dio cuenta de que estaba dispuesta a luchar. Espera aquí, dijo con firmeza. Voy a hablar con Fyodor Kuzmich. El apartamento del anciano estaba en el cuarto piso y estaba repleto de muebles antiguos y fotografías enmarcadas. En las paredes, medallas militares, 2 al valor y una orden de la Estrella Roja. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó secamente mientras la dejaba entrar. He venido a hablar, respondió con calma Valentina Semyonovna. Sobre tu queja.
¿De qué hay que hablar? Refunfuñó el anciano. El orden es el orden. Hoy es la 1, mañana son las 10. Después se convirtió en un antro de adicciones. Anatoly Fyodorovich es un hombre decente, afirmó. Incluso te ayudaría si se lo pidieras. ¿A mí? Fyodor Kuzmich se rió con desdén. ¿Para qué? Me las arreglo solo. Tosió y Valentina Semyonovna notó cómo palidecía y se llevaba la mano al pecho. Fyodor Kuzmich, ¿no te sientes bien? No es nada, dijo. Cosa común. Pero ella ya había notado el desorden en el apartamento, el polvo en los muebles, los platos sucios, las medicinas esparcidas sobre la mesa. ¿Hace cuánto que te molesta el corazón? Desde el otoño pasado, admitió el anciano de mala gana. Los médicos recomiendan evitar el esfuerzo. ¿Y cómo evitarlo? Cuestionó ella. Necesitas ir a buscar agua, partir leña para la estufa. La calefacción central no es suficiente. Valentina Semyonovna sonrió dulcemente. ¿Qué te parece si te dejas ayudar por Anatoly Fyodorovich? Él tiene una manera con todo. ¿Por qué haría eso? Sospechó Fyodor Kuzmich, frotándose el pecho. Escribí una denuncia contra él. Precisamente por eso, respondió ella. Porque es una buena persona. Y añadió, por cierto, tú también tienes razón. El orden es necesario. Pero el orden no son solo papeles. También se trata de cuidarnos unos a otros. El anciano murmuró algo incomprensible, pero Valentina Semyonovna vio que el hielo había empezado a derretirse. Por cierto, cambiaste de tema, es cierto que nos van a derribar el edificio. Anna Petrovna mencionó algunos rumores. Fyodor Kuzmich se ensombreció. Hablan de eso. Dicen que es para nueva construcción. No sabemos a dónde nos enviarán. Su voz tembló. Esta casa pertenece a mi padre. Nací aquí. Todos mis recuerdos están en estas paredes. Lo derribarán todo como cualquier hormiguero. Valentina Semyonovna comprendió entonces el verdadero motivo de la irritación del anciano. No era Anatoly lo que le molestaba, sino el miedo a perder el último vínculo con el pasado. Por la noche se lo contó a Anatoly. Ya está, murmuró pensativamente. De hecho, su techo tiene goteras. Lo vi al pasar por la ventana, los azulejos están agrietados, los parches están improvisados. Con las primeras lluvias fuertes, el agua inundará el apartamento. ¿Podrías arreglarlo? Preguntó esperanzada Valentina Semyonovna. Por supuesto, estuvo de acuerdo. No es difícil, solo necesito materiales. Hablaré con el administrador. Me debe la reparación del pasillo del año pasado, decidió Valentina Semyonovna. Los residentes contribuimos, pero la ciudad nunca nos reembolsó. Anatoly sonrió. Eres extraordinaria, Valentina Semyonovna. Siempre encuentra una manera de ayudar. El sábado por la mañana, Anatoly llamó a la puerta de Fyodor Kuzmich. El anciano la abrió inmediatamente, mirando con recelo al visitante inesperado. ¿Qué deseas? Vine a reparar tu tejado, respondió Anatoly con calma. Traje materiales, tengo las herramientas. Deja que comience. Fyodor Kuzmich lo miró fijamente durante unos instantes con mirada sospechosa, como si intentara comprender la intención detrás de aquella oferta inesperada. Luego, de mala gana, se alejó de la puerta, abriéndole paso con un gesto brusco. Entra, ya que viniste, refunfuñó como cediendo a una imposición, no a un gesto de buena voluntad. Todo el día trabajaron uno al lado del otro. Al principio Fyodor Kuzmich se limitó a mirar con los brazos cruzados sobre el pecho como si supervisara a un trabajador torpe. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, se fue involucrando, ajustó una losa por aquí, presionó un clavo por allá, hasta que sus manos callosas comenzaron a moverse con la misma confianza de antes. Al caer la noche el tejado estaba reparado, el canalón estaba desbloqueado y en la entrada de la casa había aparecido un nuevo estante para herramientas, robusto, hecho con restos de madera. Bien hecho, admitió Fyodor Kuzmich, examinando la obra con ojo crítico, pero no sin aprobación. ¿Dónde aprendiste a trabajar así? La vida enseña, respondió Anatoly, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Mi padre dijo, tienes manos, no te duele la cabeza.
En su casa no había lugar para la pereza. El anciano sonrió de repente como si un recuerdo duradero hubiera salido a la luz. Mi padre dijo lo mismo, murmuró, y por primera vez su tono perdió la dureza. Incluso su voz es similar a la suya. Me recuerdas a un hombre serio, del tipo que cumple lo que promete. Fue el comienzo de una tregua. Al día siguiente, Fyodor Kuzmich apareció en la puerta de Anatoly sin previo aviso, sosteniendo una vieja radio cuyos botones chirriaban con cada toque. «¿Mira esto?», preguntó evitando mirar al otro a los ojos. Chilla más fuerte que un gato sobre un tejado de chapa. 3 días después, retiró la denuncia contra Anatoly ante el consejo del edificio, espolvoreando alguna excusa incomprensible sobre malentendidos y cosas que solo entendemos cuando vemos bien. Nadie le presionó para que diera explicaciones. A veces el cambio de opinión de un anciano es como el deshielo primaveral, silencioso pero irreversible. A principios de mayo sucedió algo que cambiaría la vida de Anatoly. El cartero entregó una carta, la primera en 2 años, de su hija. Valentina Semyonovna estaba en casa cuando oyó unos tímidos golpes en la puerta. Cuando lo abrió encontró a Anatoly pálido y sus dedos agitando un sobre amarillento. ¿Qué fue?, preguntó ella, alarmada al ver su expresión. Es de Lyudmila, su voz era áspera, como si las palabras se le hubieran quedado atascadas en la garganta. De mi hija. Entraron a la cocina en silencio. Anatoly dudó mucho antes de romper el sello, como si temiera que esas líneas pudieran contener más dolor del que su alma era capaz de soportar. ¿Quieres que lo lea?, propuso Valentina Semyonovna, notando su lucha interna. Él asintió agradecido y le entregó el papel. Las letras, dibujadas con cuidado, decían: Hola, papá. Pensé mucho en si debía escribir o no. Mamá está en contra. Nos abandonaste cuando las cosas se pusieron difíciles, dice. Pero decidí correr el riesgo. Tenía un hijo, tu nieto. Lo llamamos Denis, en honor al abuelo de mamá. Han pasado 2 meses. Está sano y es testarudo como tú. No sé si eso te interesa, pero quería que lo supieras. Nuestra dirección sigue siendo la misma. Lyudmila. Valentina Semyonovna miró hacia arriba y vio una lágrima corriendo por el rostro de Anatoly, solitaria, como si temiera que otros la siguieran. Su mano temblaba mientras sostenía la carta. Tengo un nieto, susurró como si las palabras fueran un secreto que recién entonces estaba descubriendo. Soy abuelo. Su voz llevaba una mezcla de alegría y dolor, la alegría por la nueva vida que había nacido, el dolor de saber que no podría verla crecer a su lado, no podría sostener a ese niño en sus brazos ni escuchar su risa. Tienes que responder, dijo en voz baja Valentina Semyonovna. Es importante. ¿Y qué digo? Anatoly parecía perdido. Perdón por no estar allí. ¿La vida tomó un giro diferente? Suenan como excusas vacías. Habla desde el corazón, sugirió. Dile que estás feliz de ser abuelo, que te gustaría conocer a Denis, que la amas a pesar de todo. Palabras simples. ¿Verdadero? Él la miró con gratitud en sus ojos. Ayúdame a escribir. Tienes mejor habilidad con las palabras que yo. Valentina Semyonovna meneó la cabeza. No. Deben ser tus palabras, Anatoly Fyodorovich. Pero me quedaré aquí si me necesitas. Pasaron toda la noche en la mesa de la cocina. Anatoly escribió, tachó, reescribió. Valentina Semyonovna permanecía a su lado, a veces sugiriéndole una palabra, otras simplemente ofreciéndole su silencio como apoyo. Rijik se instaló entre ellos como un vínculo invisible que une 2 vidas que, poco a poco, se fueron entrelazando más estrechamente. Finalmente la carta estuvo lista, breve, sincera, sin florituras innecesarias. Anatoly lo releyó en voz baja y miró a Valentina Semyonovna. Gracias, dijo, tan simple como eso. Sus manos se encontraron sobre la mesa, por casualidad o deliberadamente, no importaba. Lo que importaba era que ninguno de los dos los apartara. Allí estaban 2 seres de mediana edad que, contra todas las expectativas, habían encontrado el uno en el otro algo que creían perdido para siempre: comprensión, apoyo y una ternura silenciosa, más profunda que cualquier pasión. Ese momento de malestar y confesión silenciosa contenía más amor que cualquier discurso ardiente. Valentina Semyonovna sintió un nudo en la garganta.
Está bien, respondió suavemente. Iré contigo. Saratov los recibió con un clima templado y lilas en flor. Desde la ventanilla del tren, la ciudad parecía acogedora, provinciana, con casas bajas y calles anchas. La estación estaba repleta de gente. Las fiestas de mayo siempre llenaban las carreteras de viajeros. Anatoly estaba nervioso. De camino a casa de su hija se ajustó la corbata sin detenerse, comprobando que las flores compradas en la plaza de la estación no estuvieran arrugadas. ¿Y si ella cambiara de opinión? La duda lo atormentaba. ¿Fue un error que viniéramos? Valentina Semyonovna intentó calmarlo, aunque su propio corazón latía con fuerza. Todo saldrá bien, repitió, más para ella que para él. Ludmila vivía en un edificio de 5 pisos en las afueras de la ciudad, uno de esos bloques de hormigón estandarizados. Anatoly permaneció delante de la puerta durante largos segundos, como si el peso de los años le impidiera tocar el timbre. Finalmente, reuniendo valor, presionó el botón. La puerta se abrió, revelando a una mujer joven con rostro cansado. Era imposible no reconocer en ella los rasgos de Anatoly, los mismos ojos, la misma aspereza entre las cejas. «Hola, hija», dijo con voz ronca. «Aquí estoy». Ludmila lo miró con recelo y luego desvió la mirada hacia Valentina Semyonovna. «¿Y este quién es?» «Soy Valentina Semyonovna», presentó Anatoly, trastabillando sus palabras. «Un amigo». «Pasa», invitó Ludmila, sin mucho entusiasmo. «Pero guarda silencio. Denis está durmiendo». El apartamento era pequeño, pero estaba ordenado. En las paredes, dibujos infantiles, en los estantes, libros. En un rincón, una cuna cubierta por una cortina de cretona. Ludmila señaló el sofá. «Siéntate. ¿Quieres té?» «Gracias, hija», respondió Anatoly, sentándose en el borde del sofá, como si temiera perturbar algo frágil. El diálogo no fluyó. Preguntó por su nieto, su yerno. Descubrió que el marido de Ludmila estaba en el trabajo. Ella respondió con frases cortas y secas, evitando mirarlo. «¿Puedo ver al niño?», aventuró Anatoly, tras un prolongado silencio. «Está durmiendo», dijo Ludmila. «Mejor no despertarlo». El aire de la habitación se volvió pesado. Valentina Semyonovna sentía que la tensión crecía a cada minuto. «¿Cuántos años tiene él?», intentó Anatoly, esperando romper el hielo. 3 y medio, corrigió Ludmila, con un tono que no dejaba lugar a dudas, como si realmente te importara. «Ludmila, entiendo que estés enojada conmigo», dijo con la voz temblorosa. «¿Enojo?». Golpeó la taza sobre la mesa. «No, papá. No me he sentido enojado desde hace mucho tiempo. Es simplemente indiferente para mí». «Ludochka», la voz de Anatoly se apagó. «Sé que te fallé, pero te juro que nunca dejé de amarte». «¿Amar?». Ella se rió amargamente. «¿Qué amor tan extraño es este, papi? Cuando mamá tuvo que criarnos sola, con 2 trabajos, ¿dónde estaba su amor? Cuando falsifiqué tu firma en el cuaderno porque me daba vergüenza decir que no tenía padre, ¿dónde estabas?». Había un viejo dolor en su voz, una herida que había supurado durante años. «Acabas de irte», continuó. «La fábrica cerró y decidiste que podías abandonar a tu familia también, como si fuéramos máquinas viejas que ya no servían». «No te abandoné», se defendió Anatoly, en voz baja. «Tu madre no quiso venir conmigo. Dijo que preferiría estar sola que con un marido fallido». «Y tenía razón», explotó Ludmila. El llanto de un niño resonó en la habitación de al lado. Ludmila se levantó de un salto. Lo despertaron. «Ahora no se calmará», refunfuñó, saliendo y dejando a Anatoly y Valentina Semyonovna sumidos en un silencio opresivo. «Tal vez deberíamos irnos», susurró Valentina Semyonovna. «Volveremos mañana, cuando esté más tranquila». «No», Anatoly negó con la cabeza. «Si me voy ahora, sentiré como si estuviera huyendo otra vez. Necesito aguantar». Minutos después, Ludmila regresó con el pequeño Denis en brazos, somnoliento y frotándose los ojos con los puños. «Aquí está», dijo secamente. «Este es mi hijo, Denis. Y este es tu abuelo y su amigo». Anatoly miró a su nieto con los ojos muy abiertos. Era innegable, había algo de él en ese niño,
la forma de la nariz, el corte de los ojos. Hola, Denis, dijo con la voz entrecortada. Soy tu abuelo. El niño lo miró con recelo, luego giró la cabeza y se acurrucó en el hombro de su madre. Él no te conoce, explicó Ludmila, sacudiendo a su hijo. Simplemente está acostumbrado a nosotros. Por supuesto, asintió Anatoly. Entiendo. El resto de la noche transcurrió en un tenso silencio. Se despidieron temprano y acordaron regresar al día siguiente. Lamento haberte involucrado en esto, dijo Anatoly, avergonzado, mientras se marchaban. No me imaginaba que sería tan difícil. No te preocupes, respondió suavemente Valentina Semyonovna. Dale tiempo. Heridas como esta no sanan de la noche a la mañana. Pasaron la noche en un sencillo hotel cercano. Valentina Semyonovna tardó un rato en conciliar el sueño, pensando en Ludmila, en Anatoly, en Vola, la mujer que, sin querer, se había convertido en el muro entre dos seres que se amaban. Al día siguiente regresaron a la casa de Ludmila. Anatoly le llevó un regalo a su nieto, un caballo de madera que él mismo había tallado. Esta vez, la hija los recibió con menos hostilidad. Estaba claro que la noche había traído algo de reflexión. Los invitó a pasar, les ofreció té, pero la conversación aún se estancó. Voy a dar un paseo con Denis por el jardín, propuso de pronto Valentina Semyonovna. Si no te importa, Ludmila. La joven la miró con escepticismo, pero había algo en los ojos de Valentina Semyonovna que inspiraba confianza. Está bien, estuvo de acuerdo. Pero no te demores. Pronto llegará el momento de amamantar. Valentina Semyonovna tomó el carro y se fue. Anatoly y Ludmila se quedaron solos. Era un día caluroso y soleado. El jardín estaba cubierto de lilas en flor. Valentina Semyonovna empujaba lentamente el cochecito por los senderos, cantando en voz baja una canción de cuna que había aprendido de su propia madre. El niño la miraba con curiosidad, sonriendo a veces con su boquita desdentada. ¡Qué niño tan hermoso! Saludó una mujer mayor, sentada en un banco. ¿Tu nieto? No, sonrió Valentina Semyonovna. Solo me estoy ocupando de ello. Pensé que era la abuela, comentó la mujer. Tu forma de mirarlo está llena de cariño. Valentina Semyonovna no corrigió. Poco después apareció Ludmila, sola. ¿Puedo acompañarte? Preguntó ella, insegura. Por supuesto, asintió Valentina Semyonovna. Caminaron en silencio por la avenida. Ludmila pareció reunir el valor para hablar. Ya sabes, comenzó finalmente, estuve enojado con mi padre durante mucho tiempo. Pero no es solo porque nos abandonó. Es porque tengo miedo. ¿Miedo de qué, Ludmila? Preguntó con delicadeza Valentina Semyonovna. Para llegar a ser como él, confesó en voz baja. Que si las cosas se ponen difíciles, yo también me rendiré. Abandonar a mi marido, a mi hijo, ir en busca de algo mejor. Mi madre siempre decía que tengo su temperamento. Valentina Semyonovna se detuvo y miró atentamente a la joven. Ludmila, tu padre no se fue porque quisiera. La vida lo aplastó de repente, perdió su trabajo, su familia, su fe en sí mismo. Se rompió. Eso es cierto. Pero ¿sabes qué diferencia a las personas fuertes de las débiles? No es que no se caigan, es que encuentran fuerzas para levantarse. Ludmila guardó silencio, pero se podía ver que aquellas palabras habían tocado algo muy profundo en su interior. Su padre ya no es el mismo de hace 10 años, prosiguió Valentina Semyonovna. Ha pasado por mucho, ha aprendido a vivir de nuevo y los ama profundamente, aunque no siempre sepa cómo demostrarlo. Ludmila miró a Valentina Semyonovna con una intensidad inesperada. ¿Y tú? Preguntó de repente. ¿Lo amas? La pregunta directa tomó por sorpresa a Valentina Semyonovna. Por un momento dudó, pero luego respondió simplemente. Sí. Y creo que él también. Hizo una pausa, como sopesando cada palabra. Aunque nunca lo hablamos en voz alta. Ludmila permaneció en silencio con la mirada perdida en la distancia. Sabes, cuando los vi juntos, él era diferente. Tranquilo, seguro. No recuerdo haberlo visto así antes. Tras una pausa añadió, casi en un susurro. Mi madre siempre decía que era débil, que se desmoronaba cuando las cosas se ponían difíciles.
Pero ahora pienso. Quizás solo necesitaba a alguien que creyera en él. Alguien como tú. Valentina Semyonovna tomó con cuidado la mano de Ludmila entre las suyas. No hay gente fuerte sin apoyo. Todos necesitamos a alguien que vea lo mejor de nosotros, incluso cuando nosotros mismos no podemos verlo. Al caer la noche, el ambiente en la casa de Ludmila había cambiado. Algo intangible se movió como si el hielo comenzara a derretirse. Llevó el álbum familiar, le mostró fotografías a su padre y habló de su vida sin la hostilidad que tenía antes. Entonces sucedió lo que Anatoly nunca había esperado, Ludmila le entregó a Denis. ¿Quieres sostenerlo? Anatoly vaciló y cogió a su nieto con una mezcla de timidez y emoción. El niño lo miró con sus ojos claros, de repente sonrió y, en un gesto inesperado, agarró la nariz de su abuelo. Lo reconoció, murmuró Ludmila. Mira, papá, lo reconoció. Anatoly no podía hablar. Las lágrimas lo ahogaron. Sentado allí con su nieto en brazos, por primera vez en años se sintió realmente necesitado. Al despedirse, Ludmila no abrazó a su padre. La herida todavía estaba muy fresca. Pero sus palabras valieron más que cualquier gesto. Vuelve otra vez. En verano, Denis ya estará caminando. En el tren de regreso a Moscú, Anatoly miró por la ventana durante mucho tiempo. Luego se volvió hacia Valentina Semyonovna. Gracias. Sin ti, no lo habría logrado. Lo hiciste solo, respondió ella en voz baja. Estaba justo a tu lado. Eso es exactamente lo que importa, murmuró. Que estabas a mi lado. Su mano encontró la de ella y la apretó con fuerza. Así viajaron observando los campos, las ciudades y los ríos que pasaban más allá del cristal. Delante les esperaba Moscú, su hogar y una nueva vida en la que ya no había lugar para la soledad. El verano moscovita se estaba instalando con toda su intensidad. La bola de algodón de los álamos danzaba en el aire, cubriendo el asfalto de islas blancas. Los parques se llenaron de risas infantiles y programas de radio y canciones populares resonaban a través de las ventanas abiertas de los edificios de 5 pisos. El tren de Saratov llegó temprano por la mañana. Valentina Semyonovna y Anatoly Fyodorovich salieron a pie de la estación. Está lejos, pero hace un día hermoso, comentó ajustando la correa de su maleta. No intercambiaron muchas palabras en el camino, pero el silencio entre ellos era acogedor, lleno de un entendimiento mutuo que no necesitaba explicaciones. Valentina Semyonovna, dijo Anatoly, deteniéndose junto a un viejo álamo. Necesito decirte algo. Ella se volvió hacia él y en sus ojos había una ternura tan profunda que todas las palabras ensayadas de repente le parecieron innecesarias. No puedo vivir sin ti, confesó simplemente. No quiero pasar ni un día más en Rosh. Valentina Semyonovna no apartó la vista. Después de años de soledad, había olvidado lo que era creer en la felicidad. Pero allí, frente a aquel hombre de rostro marcado por el tiempo y la experiencia, sintió que una alegría cálida y serena se extendía en su interior. Yo también, Anatoly Fyodorovich, respondió en voz baja. Yo tampoco puedo hacerlo sin ti. Él le tomó la mano con suavidad, como había hecho en el tren. Así quedaron en plena calle de Moscú, dos seres que se encontraron en el ocaso de sus vidas, cuando todo parecía ya vivido. Múdate a mi casa, propuso. Para siempre. ¿Y los vecinos? ¿Qué dirán? Bromeó Anatoly con una sonrisa en los labios. ¿Qué pueden decir? Respondió Valentina Semyonovna devolviéndole la sonrisa. No somos niños para preocuparnos por las opiniones de los demás. Más tarde ese día Anatoly trasladó sus pocas cosas al apartamento de Valentina Semyonovna, libros, herramientas, un viejo tocadiscos y algunas grabaciones. No fue mucho, pero cuando sus pertenencias ocuparon su lugar en los estantes y en los armarios, el apartamento pareció dar un suspiro de alivio, como si hubiera estado esperando ese momento. Fyodor Kuzmich, el vecino, los recibió en la entrada del edificio mientras cargaban sus maletas. Entonces es verdad. ¿Te mudas con nuestra Valentina Semyonovna? Preguntó examinando el equipaje. Sí, si no te importa, respondió Anatoly con dignidad. El viejo militar refunfuñó, pero sus ojos brillaron con aprobación. ¿Por qué me importaría? Es tu problema. Lo importante es que todo se haga como debe ser.
Ayudó a cargar las cosas y, ya en la puerta, sorprendió a todos. En cuanto a la propisca al registro de residencia, no te preocupes. Hablo con el policía de la cuadra. Es mi antiguo compañero de servicio y solucionará todo correctamente. Valentina Semyonovna lo miró sorprendida. Gracias, Fyodor Kuzmich. No esperaba eso de ti. Ahora, ¿qué más? El anciano se encogió de hombros. Anatoly Fyodorovich es un hombre digno de confianza. Reparó mi techo, arregló mi radio. Gente así no pasa allí. Y ya alejándose añadió, y la semana que viene hay una reunión del Consejo de Construcción. Analicemos este rumor sobre la demolición. ¿Vienes? Por supuesto, asintió Anatoly. Descubrí algunas cosas sobre el tema. Existe un decreto que protege los edificios de antes de la guerra con valor arquitectónico. El nuestro encaja en esto. Ver los detalles de la fachada. Fyodor Kuzmich se iluminó. Esto es toda una noticia. Con información como esta, serás el héroe del encuentro. En la biblioteca también se sintieron cambios. Galina Mikhailovna llamó a Anatoly a su despacho. Sinitsin, tenemos una vacante. El titular se jubiló. Quiero ofrecértelo, mejor salario, trabajo estable y, lo más importante, contratación formal. Gracias, Galina Mikhailovna, respondió conmovido. No te decepcionaré. No lo sé, confirmó el director con un gesto de la mano. En estos meses has demostrado tu valía. Y con una sonrisa traviesa añadió, además, nuestra Valentina Semyonovna es tan feliz. Y un bibliotecario feliz es un tesoro para los lectores. Junio llegó caluroso. Un domingo, mientras Valentina Semyonovna regaba las plantas junto a la ventana y Anatoly reparaba algo en el balcón, sonó el timbre de la puerta. En la puerta estaba Ludmila con el pequeño Denis en brazos. Hola, saludó tímidamente. Vinimos de visita, si no es mucha molestia. Valentina Semyonovna se llevó las manos al pecho y se movió. Ludotechka, Denisúshka, qué alegría. Anatoly apareció en el balcón y se detuvo incrédulo. Luego corrió hacia la entrada. Hija, viniste. Su voz desbordaba una felicidad tan genuina que Ludmila no pudo resistirse, dio un paso adelante y él la abrazó, junto con su nieto. Pasen, pasen, se apresuró Valentina Semyonovna. Voy a prepararte. Incluso tengo un pastel. Denis, colocado en el suelo, exploraba el entorno con curiosidad. Al ver a Murzik, el gato asomando por debajo del sillón, el niño soltó un pequeño grito de emoción y se arrastró hacia el animal. Para sorpresa de todos, el felino no huyó, dejó que la manita lo tocara. Mira, ya son amigos, comentó Anatoly sonriendo. No tenemos animales en casa, explicó Ludmila. Mi marido, Sergei, es alérgico. Pero parece que a Denis le gustó. El día pasó sin que se dieran cuenta. Ludmila habló de su trabajo como maestra de niños pequeños, habló de su marido y de sus planes. Anatoly escuchó. Mostró con orgullo a su nieto los juguetes que había hecho para él, una pirámide de madera con anillos de colores, un trenecito de juguete con ruedas que giraban suavemente y un caballito balancín, pintado con mimo a mano. Cada pieza llevaba no solo la habilidad de sus manos callosas, sino también el cariño de alguien que había pasado horas planeando cada detalle para ver la sonrisa del niño. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de color naranja, Anatoly sugirió que cenaran en el patio. El clima era templado y hacía tiempo que los vecinos habían transformado ese rincón del patio en un espacio acogedor, mesas rústicas de madera, bancos pintados a mano y un gran tilo centenario cuyas ramas arrojaban una fresca sombra sobre el suelo. Era un lugar donde las conversaciones fluían con tanta naturalidad como el viento entre las hojas. Anna Petrovna, la vecina del apartamento 12, fue la primera en notar el movimiento. Con una amplia sonrisa y un plato en las manos, se acercó al grupo. Acabo de sacarlo del horno, dijo ofreciendo un pastel de cerezas aún caliente, cuya corteza dorada brillaba con los últimos rayos de sol. Pruébenlo, niños. No es bueno rechazar un dulce elaborado con mimo. Ludmila, vacilante, tomó un trozo y el dulce aroma de la fruta mezclado con canela llenó el aire. Valentina Semyonovna, por su parte, no perdió el tiempo,
extendió sobre la mesa un mantel de cretona de flores, dispuso los platos con una ensalada fresca de tomates y pepinos cosechados en su propio huerto, cotletas caseras doradas en la sartén y una compota de frutos secos que brillaba de color ámbar en el tarro de cristal. Incluso Fyodor Kuzmich, el viejo gruñón que vivía en la planta baja y rara vez se unía a nadie, se detuvo al pasar, rascándose la barba blanca. ¿Qué partido es este?, murmuró aunque sus ojos brillaban de curiosidad. Mi nieto vino a visitarme, respondió Anatoly, con un orgullo que no cabía en su pecho. Ven, Fyodor Kuzmich, siéntate con nosotros. El anciano fingió resistirse, pero en cuestión de segundos estaba acercando un taburete y sentándose junto a los demás, aceptando un vaso de mermelada con un movimiento de cabeza. Ludmila observó esa escena con una sonrisa nostálgica en los labios. La forma en que los vecinos se trataban, con una familiaridad que solo el tiempo y la convivencia diaria podían crear, la hizo suspirar. Está tan bien aquí, murmuró, casi para sí misma. Se siente como una verdadera familia. Valentina Semyonovna, sin apartar la vista del plato que servía, respondió simplemente. Porque somos familia, querida. Diferentes, claro, cada uno con su historia, sus defectos, sus peculiaridades, pero familia en lo que realmente importa, personas que se cuidan entre sí. Fue en ese momento cuando el cartero, un joven delgado con un bolso de cuero gastado, se acercó a la mesa hojeando un fajo de sobres. ¿Vive aquí Anatoly Fyodorovich Sinitsyn?, preguntó mirando hacia arriba. Soy yo, respondió Anatoly, levantando la mano. Firme aquí, por favor, dijo el cartero, entregándole un sobreoficial con el escudo del sindicato de fábrica estampado en una esquina. Anatoly abrió el sobre con cuidado, como si temiera que el papel se desmoronara entre sus dedos. Sus ojos escanearon las líneas rápidamente, hasta que un suave silbido de sorpresa escapó de sus labios. Un vale para un sanatorio, anunció, todavía incrédulo. Para 2 personas. El sindicato logró. ¡Qué maravilloso!, exclamó Valentina Semyonovna, aplaudiendo. Hace años que no disfrutas de unas vacaciones decentes, Anatoly Fyodorovich. No son vacaciones, corrigió sonriendo. Es para nosotros. El bono es para 2. Un repentino silencio cayó sobre la mesa. Valentina Semyonovna tragó saliva y las manos le temblaban ligeramente sobre la servilleta. Oh no, Anatoly Fyodorovich empezó a decir, sonrojándose. No puedo. Claro que puedes, interrumpió Ludmila, con una firmeza que sorprendió a todos. Te lo mereces, mamá Valia. Aquellas palabras pronunciadas con tanta convicción, resonaron en el aire como un veredicto. Valentina Semyonovna miró a Ludmila, luego a Anatoly y finalmente a sus manos entrelazadas sobre la mesa, como si buscara en ellas una respuesta que no encontraba. Así es, apoyó Anna Petrovna, sirviéndose otro trozo de tarta. Ya es hora de que ustedes 2 piensen un poco en ustedes mismos. Y nosotros vigilamos la casa, añadió Fyodor Kuzmich, secándose el bigote con el dorso de la mano. Regamos tus violetas, madre Valia. Son famosos en el edificio, no podemos dejar que se marchiten. Valentina Semyonovna se rió y se secó discretamente una lágrima con la punta del delantal. Eres imposible, murmuró, pero sus ojos ya brillaban con algo que no era solo emoción, era esperanza.